Lucio Anneo Séneca, Córdoba, 4 a.C., Roma, 65 después de Cristo. Llamado Séneca el Joven, para distinguirlo de su padre, fue un filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moral. Hijo del orador Marco Anneo Séneca, fue cuestor, pretor, senador y cónsul sufecto durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de tutor y consejero del emperador Nerón. Su papel de tutor durante la infancia de Nerón es representado en la famosa obra de teatro Britannicus de Racine. Entre los años 54 y 62, durante los primeros años del reinado de su joven pupilo Nerón, Séneca gobernó de facto el Imperio Romano, junto con Sexto Afranio Burro. Esto le granjeó numerosos enemigos y se vio obligado a retirarse de la primera línea política en el año 62, acusado, tal vez falsamente, de participar en la conjura de Pisón contra Nerón. Su antiguo alumno lo condenó a muerte y se suicidó en el año 65. Como escritor, Séneca pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. Su obra constituye la principal fuente escrita de filosofía estoica que se ha conservado hasta la actualidad. Abarca tanto obras de teatro como diálogos filosóficos, tratados de filosofía natural, consolaciones y cartas. Usando un estilo marcadamente retórico, accesible y alejado de tecnicismos, delineó las principales características del estoicismo tardío, del que, junto con Epicteto y Marco Aurelio, está considerado su máximo exponente. La influencia de Séneca en generaciones posteriores fue inmensa. Fue citado por escritores y filósofos cristianos como Lactancio, San Agustín y San Jerónimo. Durante el Renacimiento, fue admirado y venerado como un oráculo de edificación moral, incluso cristiana, un maestro de estilo literario y un modelo para las artes dramáticas. Como una importante figura filosófica del periodo imperial romano, la contribución duradera de Séneca a la filosofía ha sido a la escuela del estoicismo. Su escritura es muy accesible y fue objeto de atención desde el Renacimiento en adelante por escritores como Michel de Montaigne. Ha sido descrito como una figura imponente y controvertida de la antigüedad y el estoico más interesante del mundo. El estoicismo era una filosofía popular en ese periodo y muchos romanos de clase alta encontraron en él un marco ético rector para la participación política. Séneca muestra cierto interés en metafísica platónica, pero nunca con un compromiso claro. El alma, espíritus, del hombre es lo que el hombre tiene de racional y divino. Ese día, que teméis por ser el fin de todas las cosas, es el cumpleaños de vuestra eternidad. Alguna vez fue popular considerar a Séneca como muy ecléctico en su estoicismo, pero la erudición moderna lo ve como un estoico bastante ortodoxo, aunque de mente libre. Asimismo, citó con frecuencia a Epicuro, especialmente en sus cartas. Su interés por Epicuro se limita principalmente a utilizarlo como fuente de máximas éticas. Aún así, Séneca sigue la ética de la virtud estoica frente al hedonismo epicúreo, sosteniendo la superioridad de la virtud al placer. Sin embargo, si fueran eternamente inseparables, la virtud y el placer, no veríamos algunas cosas como agradables, pero no honorables, y otras muy honorables, pero difíciles, y solo alcanzables mediante el sufrimiento. La virtud es una cualidad elevada, sublime, real, invencible, incansable. El placer es bajo, servil, débil, perecedero. Sus guaridas y hogares son el burdel y la taberna. El bien supremo es inmortal, no conoce fin y no admite ni la saciedad ni el arrepentimiento, pero el placer muere al final. Séneca escribió una serie de libros sobre estoicismo, principalmente sobre ética, con una obra, Naturales Cuestiones, sobre el mundo físico.
Séneca se basó en los escritos de muchos de los primeros estoicos. A menudo menciona a Zenón, Cleantes y Crisipo, y cita con frecuencia a Posidonio, con quien Séneca compartía el interés por los fenómenos naturales. Séneca no se preocupó de las doctrinas lógicas del estoicismo y solo se preocupa de la física desde el punto de vista moral y religioso, la cual ayuda a perder el miedo de los fenómenos naturales y la muerte y permite admirar la grandeza del mundo y la divinidad. Sus ensayos morales se basan en doctrinas estoicas. Séneca tomó como indulgencia las imperfecciones de la humanidad. De ahí que se le atribuye la máxima errare humanum est, transformando su máxima moral básica en el amor entre hombres, incluso a esclavos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué preceptos ofrecemos? Deberíamos pedirles que se abstuvieran del derramamiento de sangre. Qué poca cosa es no dañar a alguien a quien debes ayudar. Es en verdad digno de gran alabanza cuando el hombre trata al hombre con bondad. Aconsejaremos extender la mano al marinero náufrago, o señalar el camino al vagabundo, o compartir una miga con el hambriento. ¿Sí? Sí puedo decirle primero todo lo que debe concederse o negarse. Mientras tanto, puedo establecer para la humanidad una regla, en resumen, para nuestros deberes en las relaciones humanas. Todo lo que contemplas, lo que comprende tanto a Dios como al hombre, es uno. Somos las partes de un gran cuerpo. La naturaleza nos produjo relacionados unos con otros, ya que nos creó de la misma fuente y para el mismo fin. Ella engendró en nosotros efecto mutuo y nos hizo propensos a la amistad. Ella estableció la equidad y la justicia. Según su sentencia, es más desdichado cometer que sufrir daño. A través de sus órdenes, que nuestras manos estén listas para todo lo que necesita ser ayudado. Sus obras discuten tanto la teoría ética como los consejos prácticos. Y Séneca enfatiza que ambas partes son distintas pero interdependientes. Sus cartas a Lucio muestran la búsqueda de la perfección ética de Séneca y representan una especie de testamento filosófico para la posteridad. Séneca considera la filosofía como un bálsamo para las heridas de la vida. Para él, la filosofía, dice, enseña a obrar, no a hablar, siendo el sabio el educador del género humano. Las pasiones destructivas, especialmente la ira y el dolor, deben ser desarraigadas o moderadas según la razón. Discute los méritos relativos de la vida contemplativa y la vida activa, y considera importante afrontar la propia mortalidad y saber afrontar la muerte. La muerte voluntaria es aceptable cuando el cuerpo no está en condiciones de cumplir el fin natural de la vida, la felicidad. El suicidio, pues es válido como opción moral, al permitirnos salir de la vida dignamente, cuando el individuo lo estime oportuno, según su libertad y en pleno uso de sus facultades racionales, dado que la vida no se mide según su duración. En palabras de Séneca, es necio el que vive para sufrir. Uno debe estar dispuesto a practicar la pobreza y usar la riqueza adecuadamente, y escribe sobre los favores, la clemencia, la importancia de la amistad y la necesidad de beneficiar a los demás. El universo se rige para lo mejor por una providencia racional, y esto debe conciliarse con la aceptación de la adversidad. Desde sus inicios, Séneca abrazó el estoicismo, sobre todo en su vertiente moral, y toda su obra gira en torno a esta doctrina, de la que llegó a ser, al menos en la teoría, uno de los máximos exponentes. Sin embargo, aunque en su obra se presenta siempre como estoico, ya en su tiempo fue tachado de hipócrita, al no ser capaz de vivir según los principios que propugnaba en su obra. En efecto, a lo largo de toda su vida fue acusado de haberse acostado con mujeres casadas, y si bien es cierto que muchas veces dichas acusaciones no eran más que meras calumnias, en muchos otros casos parecen haber estado bien fundadas. Además,
La estrecha relación con los excesos de Nerón demuestran las profundas limitaciones de sus enseñanzas en cuanto a la templanza y autodisciplina propias de un estoico. Igualmente, no se explicaría que un verdadero estoico escribiera las cartas que desde su destierro en Córcega envió a Roma, rogando de la forma más servil y humillante por su perdón. En su calabacificación de Claudio, ridiculizó algunos comportamientos y políticas del emperador Claudio que cualquier estoico habría aplaudido, con lo que se demostró que colocaba sus principios al servicio de Nerón, al demostrar a Claudio al tiempo que proclamaba que Nerón sería más sabio y longevo que el legendario Néstor. En esta obra presenta una crítica hacia la deificación de los humanos y pone como claro ejemplo el caso de Claudio y aprovecha la ocasión para criticarlo y ridiculizarlo. Haz franjas de tiempo. Trata de agrupar aquellas tareas que sean de la misma naturaleza. Si tienes visitas con los clientes, intenta fijarlas todas dentro de las mismas tardes para tener una pauta que no te trastorne el resto de tu horario. Desconéctate. Pon horarios a la tecnología. Gastamos muchísimo tiempo en redes sociales, aplicaciones de mensajería, etc. Afortunadamente, existen gestores de tiempo que nos marcan y analizan el tiempo que invertimos. Incluso nos pueden suponer una alarma que nos marque los excesos invertidos en esta actividad. Evita tener juntitis. Utiliza la tecnología en tu beneficio personal. A través de Hangouts, Skype y otras aplicaciones, podemos mantener una reunión sin movernos del despacho y, lo que es más importante, sin perder el tiempo en desplazamientos y tiempos muertos. Escribe todo. Hazte una libreta de tareas pendientes. Visualizar aquello que tenemos pendiente de hacer, un plazo, una llamada o una visita, nos hace ser más eficientes en el acontecimiento de esa tarea. Date un tiempo semanal para expandir tus redes de trabajo, aprender habilidades y compartir tus logros. Acudir semanalmente a un grupo de networking, marcar un curso de forma mensual o formar parte de redes profesionales de nuestro ámbito nos ayuda a localizar nuestros objetivos y a sentirnos más satisfechos con nuestra labor. Aprende a delegar. Aquello que no puedas acometer, delégalo. Es simple, ¿no? Pregúntate qué quieres cambiar e invierte tiempo en esos pendientes. Si necesitas actualizar tus programas de gestión del ordenador, tus sistemas de trabajo, si estás inmerso en la transformación digital de tu despacho, no lo aplaces para mañana.